Y bueno, lo prometido es deuda. Estamos aquí en el podcast de Beba Estrada con un excelente médico, el doctor Marles Molina, urólogo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, doctor. Ya no sabemos. Aquí no sabemos, pero vamos a hablar de un tema bien interesante que es la incontinencia urinaria, porque es un tema, pues como decimos, muy taquillero. ¿Qué es la incontinencia urinaria, primeramente? Hola, muy buenas tardes a todos. Sí, es un tema que prácticamente todas las personas en algún momento de su vida van a padecer, hombres y mujeres. Okay. Y es la pérdida involuntaria de orina, o sea, que se salga la orina sin que tú quieras, por cualquier motivo. Y dentro de eso hay varios tipos, pero bueno, en sí la incontinencia urinaria es la pérdida involuntaria de orina. Y los tipos, pues hay esfuerzo, urgencia, y a todo le dicen vejiga caída. Sí. Pero sí hay varias clasificaciones, por decirlo de así, pero en forma más genérica o de tratamiento se podría dividir en dos maneras importantes: urgencia y esfuerzo. ¿Qué diferencia hay? Y hay mixta. Entonces eso a veces es lo que puede, o lo que necesitamos entender bien a una paciente. ¿Qué es urgencia? Urgencia, la incontinencia de urgencia está relacionada con la sensación de ir a orinar, como cuando te dan ganas de orinar, imperantes, que no puedas esperar y se fugue la orina. Okay, no alcanzas a llegar. No alcanzas a llegar y se fuga la orina. Okay. A veces puede ser mucha, a veces puede ser poca. Y la incontinencia de esfuerzo, como su nombre lo dice, es por esfuerzos. Que levantas algo pesado. Toser, reír, estornudar, ejercicio, brincar. Y de ahí pues hay varios grados, depende de la severidad que puede ser. Pero esa está relacionada casi siempre con el piso pélvico. Y el trauma, lo que se le conoce como trauma obstétrico. ¿Qué es? Tener hijos, las bendiciones. Gracias, las bendiciones. ¿Qué trae eso? Sí. Y no nada más es de partos, también en la cesárea puede provocar, porque a final de cuentas el mecanismo por el cual sucede esto es porque hay debilidad en el piso pélvico. Por el peso del bebé. Por el peso del bebé y de todo el útero, todo que está durante el embarazo. Entonces se debilitan ciertas fascias, que es lo que provoca que cambien de posición las estructuras que están en la pelvis. Las estructuras que están en la pelvis es el recto, la vagina, la vejiga y la uretra. Entonces por eso le dicen vejiga caída, que es un término que, bueno, pues nunca se va a quitar, les encanta todo. Entonces esos cambios en la anatomía de la pelvis provocan que funcionen diferentes ciertos órganos, o se prolapsen, se salgan hacia algún lado. La vejiga caída es el prolapso, es decir, que a través del orificio vaginal la vejiga se salga hacia afuera. Entonces eso provoca la sensación de un cuerpo extraño y se asocia mucho con la incontinencia urinaria. Sin embargo, una cosa es prolapso y otra cosa es incontinencia urinaria. No quiere decir que por tener prolapso tienes vejiga caída o prolapso, o no por incontinencia urinaria, no porque se salga la orina quiere decir que sea por el prolapso. Entonces hay que ser bien diferente. La mayor parte de las veces puede coexistir. Ambas. Pero si nada más se piensa en corregir prolapso o vejiga caída, pues va a haber un fracaso en el tratamiento. Entonces aquí lo importante es el diagnóstico adecuado para ver qué tratamiento se va a llevar. Sí, exactamente, porque primero al interrogar las pacientes, pues hay veces que tienen tanto tiempo y tanta pérdida de orina o tantos escapes al día que ya no saben ni de qué tipo tienen. ¿Por qué? Porque ya se revuelven. Entonces tienes que interrogar bien, ¿no? a detalle para que te puedan decir si es con un esfuerzo, si es también la condicionante por urgencia, que esa puede ser por una vejiga hiperactiva y por otras condicionantes, y también por los prolapsos se puede generar. Entonces hay que tratarla de diferenciar y sobre todo que la paciente lo sepa diferenciar porque así puedes cumplir expectativas de tratamiento, porque si le estás tratando como vejiga hiperactiva, una incontinencia urinaria de esfuerzo, pues no va a mejorar nunca. No le puedes dar medicamentos que existen para la vejiga hiperactiva o la urgencia o la fuga por urgencia a una incontinencia urinaria de esfuerzo, porque no le sirven, no es el mecanismo por el cual funciona. Uno tiene que ver con la musculatura de la vejiga en sí, entonces empieza la sensación
y el músculo empieza a contraerse, y en lo que llegas al baño, ¡fum!, fugas orina. Hay gente que vive eternamente con este problema, ¿no? Hay Y lo gente ve como parte de... Parte de envejecer, y hay gente como que, pues ya tengo incontinencia Sí, urinaria. Ya, no hay nada que No hacer. hay nada que hacer, así me tocó, o sea, así le tocó a mi abuelita, a mi mamá, y ahora lo tengo, que lo tengo yo. Pero no necesariamente. Hay casos muy complejos, sobre todo cuando está asociado con diabetes, y hay casos un poquito más índice, que le podemos decir, que a los pacientes pues se aproximan a una curación completa. Ningún tratamiento de incontinencia urinaria es 100% efectivo. O sea, no le puedes decir a un paciente, con esto te vas a curar. Porque si nos basamos en lo que nos dicen las guías y todo eso, pues las curaciones nunca van a llegar al 100%. Entonces, ¿se controla más que curarse, doctor? ¿O cómo? Depende cuál. O sea, si estamos hablando de incontinencia urinaria de urgencia, esa se controla con medicamentos, con ejercicios pélvicos, con Kegels, con biofeedback, con Botox, con algunas otras cosas. Wow. Que sí se pueden controlar, con estrógenos vaginales, todo eso lo puede controlar. Pero en sí una curación así de que haya como una infección de garganta y se me quitó, no existe. Entonces, por ejemplo, todos estos aparatos, sillas que vemos en internet, ¿qué es lo que hacen o es adecuado a cierto padecimiento? Está como muy en boga lo de la renovación vaginal, y que el láser y que el Mona Lisa y esas cosas que en realidad no tienen una... O sea, están para las personas en que no se quieren ir a la cirugía o que todavía la severidad no está como para la cirugía. ¿Por qué en esos casos puede servir? Bueno, el Mona Lisa pues creo que no es algo ya que se use, es muy viejo ese equipo. Pero los equipos nuevos es una paciente muy joven. Entonces, cualquier procedimiento de incontinencia urinaria tiene como un cierto tiempo de vida. O sea, no te corrigen algo como para que ya para siempre. Es una paciente de 40 años, pues le quedan 40 años. Y eso va a envejecer, los tejidos se van a volver más laxos, posiblemente engorde, va a tener más cambios. Entonces, si se piensa que esa cirugía que se hace en este momento va a tener esa vida media hasta ese, pues no necesariamente. Entonces hay veces que cuando son pacientes muy jóvenes, tratas de retrasarles la cirugía. ¿Por qué? Porque eventualmente van a requerir otra cosa. Y otra cosa importante es eso que dicen de que la famosa reparación o que la reconstrucción y que ya necesita la reconstrucción, que de piso. Digo yo, ¿qué piso? Eso sí es eso nada más como que vende, porque muchas mujeres tienen vejiga hiperactiva, muchas mujeres, y están orinando muy frecuentemente. Pero eso es otra cosa. Eso es otra cosa, pero van y tienen un prolapso. Una vejiga. ¿Por qué? Porque ya tuvieron 2 o 3 embarazos. Entonces les dicen, pues ya necesita la reconstrucción. Entonces esa famosa reconstrucción, pues no existe, ¿o cómo? La reconstrucción del piso pélvico, o sea, operar el piso pélvico como tal, es una cosa sumamente compleja. No se hace, no tiene... Meterte a esa serie de músculos, si tú las ves anatómicamente, es una cosa sumamente compleja. Pero lo que hacen son las cirugías de quitar el prolapso, como quien dice, darle una remendadita y cerrar un poco la vagina, pero en realidad nunca tocan el piso pélvico. O sea, el piso pélvico como tal no se repara. O sea, necesitarías jalar fascias, y no está... Y cuando manejan ese término, entonces, ¿a qué se refieren, doctor? Hacer una cosa que se llama colporrafia, o sea, que es como... Está el prolapso, o sea, así, la vejiga caída, y le quitan tejido de aquí y la ponen así. Entonces ya, en lugar de que estaba así la vejiga sobre la vagina, pues ya es un canal más. Pero eso no le va a quitar la vejiga hiperactiva ni le va a quitar la incontinencia de esfuerzo. Entonces por eso el decir ya requiero la reparación, ya me hicieron la reparación, pues no necesariamente tiene que ser. Y hay muchas veces también que existía como que el tener tantos partos puede hacer más laxitud vaginal. Entonces, el que no esté apretadita las mujeres para el esposo, pues era un poquito como que querían rejuvenecer esa situación. Pero pues, ¿por qué no mejor se hacen el pene más grande a los hombres, no? O sea... puede ser otra solución, ¿no? Puede ser otra solución, pero desgraciadamente no se puede. Eso no existe. Entonces, eso era
Ya tanto que se habla ahorita que nada que ver el tema. Incremento ¿Sí? del tamaño, son muy difíciles. O sea, existen ciertos procedimientos, pero no son muy exitosos, son Ok. complejos. Era nada más una cápsula Engrosamiento informativa. les ponen ácido hialurónico y hay gente que ha tenido... Pero con lo que Dios te dio. Así nada más. Bueno, regresando a la Con lo que Dios te dio. Las señoras que nos están viendo, a lo mejor que están viendo este podcast, van a decir, entonces a lo mejor he vivido muchos años con esto, aunque sea tarde, puede buscar una solución. Por supuesto. O el tiempo o sea, sí causa un efecto que va grabando Es que hay el gente que programa. desarrolla vejiga hiperactiva desde niña. O sea, ve al baño rápido, te estás haciendo pipí, ve al baño. Entonces, en cuanto tienen sensación, van al baño y empiezan a hacer un patrón miccional. O la gente se levanta cuando hay niñas que tienen, niños o niñas que tienen enuresis y los hacen que se despierten. Enuresis es que se orinan en la ¿qué es cama. uresis? Perdón. Enuresis es que se orinan, todavía se orina en la Ajá. cama, entonces les ponen un relojito los papás para que se levanten y orinen y desarrollen un patrón. Entonces desarrollas patrones urinarios que a veces es difícil que quitarlos. Entonces hay gente que orina muchísimo, toda la vida. Yo hice una paciente que orinaba, no sé, cada 20 minutos y cuando le dije que quería, no, estoy bien, así me gusta. ¿Hay algo normal, doctor? ¿En cuántas veces ir al baño? Quiero entender, o cuánto puedas aguantar. Más o menos pues la capacidad depende. vesical, que en mujeres puede ser de 300 a 350 mililitros y en hombres puede llegar a ser de 600 mililitros. Entonces, si antes de eso estás vaciando mucho la vejiga, entonces ya tienes un patrón diferente. Entonces no hay que ir, se puede decir, inmediatamente cuando... Para no, o cómo, quiero entender un poco. Pues lo que pasa es que ya son otro tipo de estudios que se llaman urodinamias, en donde hay básicamente tres sensaciones vesicales. Una que es la inicial, que es como que estás haciendo algo y ya sentí ganas de hacer pipí, ahorita que me paro y voy a ir al baño, y así haciendo trabajo. La segunda es como que, ahorita voy a ir al baño y todavía te llaman, te distraes con una llamada y todavía estás, pero ya estás así como... Y la tercera llamada ya es inminente, o sea, ya de que ya tengo que ir corriendo. Entonces hay casos en los que ese primer deseo miccional, que es más o menos a los 200 mililitros, y el último se convierten en el mismo. Entonces una paciente con 100 mililitros en la vejiga quiere ir a orinar y no se le quita la sensación. Hay veces que se quedan ahí porque sienten que no han vaciado. Entonces es que si vuelvo a hacer, en realidad hacen un chorrito que se alcanza a llenar, pero no vuelven a hacer. Es que la contracción de la vejiga no se ha quitado y siguen sintiendo la sensación de orinar. Entonces realmente la incontinencia urinaria no es la reparación de la vejiga caída y no es la reconstrucción. O sea, sí tiene que hacerse la diferencia de las cosas. Y que la gente sepa. Que la gente sepa exactamente. Y a veces con tratar de que ellos mismos identifiquen. Hay un patrón, hay una cosa bien importante que se llama diario miccional. ¿Qué es eso? Que es literalmente un diario en donde apuntan cuántas veces orinan al día, aproximadamente cuánta cantidad, cuántas veces pierde orina, qué estaba haciendo cuando perdió orina. Entonces escribirlo más o menos unos 2 veces por semana y las citas y ya haces un patrón de cómo está orinando. Y ya puedes saber, porque hay veces que orinan 10 veces en un periodo en el día, ¿no? Poniendo. Y le das tratamiento y a veces la percepción de que mejoró, porque ahora a lo mejor orina 5 veces, pero ella sigue pensando que está orine y orine. Pero ya avanzaste un 50%. Entonces cuando tú haces un diario miccional, ya puedes decir, mira, sí estás mejorando. Y hay otro tipo de pruebas en donde, por ejemplo, antes que en realidad tiene mucho sentido, porque, por ejemplo, para incontinencia urinaria de esfuerzo, ¿cuánto pierdes de orina? Pierdo muchísimo, pero en realidad nos basamos en más o menos cuántas toallas de protección usa, ¿no? Entonces dice, pues uso 4 toallas, pero hay una mujer que se cambia la toalla inmediatamente en cuanto sale una gotita. Entonces no es lo mismo que cambie 4 toallas con una gotita a otra persona que cambie 4 toallas empapadas. Y es una gran Entonces diferencia. eso se llama la prueba del pañal, que generalmente se puede hacer en una oficina, que se pesa un pañal sin nada, se le pone, se le hace, va y camina, hace ejercicio o hace algunas actividades y regresa y trae el pañal, se pesa. Entonces con eso se puede ver cuántos mililitros de orina pierde con qué actividades.
y ahí le puedes dar un grado a la incontinencia para poderle ofrecer tal tipo de tratamiento. Los tratamientos, dices, son medicamentos, son ejercicios, son... Para la ¿qué? vejiga hiperactiva son medicamentos, o toxina butolínica o un estimulador tibial. Los ejercicios de Kegel sirven para ambos, los ejercicios pélvicos o la contracción del piso pélvico, porque uno quita la sensibilidad o ayuda con la sensibilidad urinaria, y el otro, al ser al reforzar los tejidos, al aumentar la tensión de los tejidos, pues vuelve a tener sostén esa uretra que se mueve mucho, que es el mecanismo de la incontinencia de esfuerzo. Entonces, tratamientos de manera inicial para la vejiga hiperactiva o la incontinencia urinaria de esfuerzo, estamos hablando así como los dos polos opuestos, porque sí hay otros tipos, sí hay mixta. Generalmente son con unos medicamentos que se llaman anticolinérgicos. Esos hacen que el músculo de la vejiga tenga menos respuesta a los estímulos nerviosos. Entonces ya no está pidiéndote orina todo el tiempo, contrayéndose. Y permite que pueda pasar más tiempo. Y eso puede ir cambiando el patrón miccional que tiene, pero necesita 3 meses más o menos de tratamiento. O hay gente que necesita el tratamiento de por vida. Después de la menopausia, los cambios hormonales a nivel vaginal. ¿Qué pasa? La separación entre la vagina y la vejiga son milímetros. Entonces, eso hace que cuando empieza a disminuir el grosor de la mucosa vaginal, la parte inferior de la vejiga también empieza a tener cambios, los cuales se traducen en mayor sensaciones de orinar. Entonces, por eso, otro de los tratamientos que puede ser el posmenopáusico es el uso de estrógenos vaginales. Y también ayuda para la incontinencia urinaria de esfuerzo, porque hace más tensión en todo eso. ¿Y eso cómo es? Estrógeno vaginal, pomada o óvulos. Ah, entonces ayuda también. Ayuda, Entonces, en esta época de la mujer de la menopausia también afecta. Sí, definitivamente. Esas personas empiezan a orinar más, empiezan a tener mayor frecuencia, por eso las personas mayores van más al baño. Es por eso que la persona mayor va al baño. Y también envejece la vejiga. Entonces, también, ese término no lo sabía, o sea, envejece la vejiga. Hay cambios en la vejiga que están relacionados con envejecimiento de detrusor, en donde se empieza a separar los haces. En hombres se puede ser por la próstata, se empiezan a separar los músculos y eso hace que tenga mayor hiperactividad, mayor sensibilidad. Entonces por eso van más frecuente. Y ya se asocian otros factores, por ejemplo en hombres pues a la próstata. Pero en mujeres, si nos regresamos al tema, los tratamientos, o hablábamos de los láseres y todo eso, que bueno, básicamente es los Kegels o la silla Emsela, o el láser fotona, que son los que pues más o menos tienen mayor éxito, son para incontinencias leves. Entonces, si es una incontinencia leve, no le propones inmediatamente una cirugía, porque uno le expones a los efectos, a los riesgos de cualquier cirugía, y todavía no está tan severo su tratamiento y todavía va a pasar, tiene una vida media ese tratamiento. Entonces tratas de retrasar un poco los tratamientos quirúrgicos. Y una incontinencia ya más severa, no la mandas al láser porque el láser no le va a hacer nada. Entonces ahí sí ya propones un tratamiento. Entonces, dependiendo de lo que diga el médico es lo que hay, pero sí hay solución. Digo, sí, para toda la gente. Para la incontinencia urinaria, esfuerzo índice, le podríamos decir. Hay el término índice, que es una mujer en condiciones sanas, una mujer con que no tenga una obesidad, que tenga las características de una persona sana, por decirlo. Esa persona con los tipos de cirugía estándar le va a ir muy bien a largo plazo. Pero la que se sale del paciente índice, que es una paciente diabética, una paciente con infecciones urinarias recurrentes, o pacientes con obesidad, ya se salen del paciente índice. Entonces ya su expectativa de mejoría a largo plazo puede cambiar. Y algo me gusta preguntarle, ¿la obesidad por qué, doctor? ¿Cómo está relacionado? Porque todo lo está en el piso pélvico. Toda la grasa visceral está cayendo ahí. O sea, que también afecta en eso. Hemos hablado que afecta el corazón, afecta muchísimo. No, la obesidad es una cosa que afecta casi en todos lados. O ¿Y sea, en el caso de la gente diabética? La diabetes, incluso, o sea, uno de sus síntomas es la poliuria. Muchos pacientes diabéticos es polidipsia y poliuria. Les da mucha sed y están orina y orina y orina.
y en la noche se están levantando. Entonces uno de los síntomas de la diabetes es la frecuencia urinaria. Y después se puede generar lo que si es una diabetes mal atendida, igual que en todos los órganos del cuerpo, puede haber una neuropatía o un daño nervioso. Entonces eso genera una cistopatía diabética que empieza a ser mucha frecuencia urinaria, pero sin vaciar la vejiga. Y llega un momento que la vejiga, o sea, en casos ya más Sí. que la vejiga ya no se contrae. Entonces está llena todo el tiempo y rebosando. Entonces es una incontinencia urinaria que hay gente que ha llegado a operar pacientes con esas características, pero no le sirve la vejiga. Y por ejemplo, comentaba ahorita de la gente que es recurrente en las infecciones en las vías urinarias, ¿también tiene relación con esto? ¿Tiene relación? No necesariamente. No. No, las infecciones de vías urinarias en sí no tienen relación. O tener incontinencia no te hace más susceptible a infecciones urinarias. En el hecho de orinar, digo, tratando como tal, por ejemplo, ¿cómo se debe de orinar? Muchos de los caballeros se dice, ¿no? Que no se debe de cortar, que debe ser directo. ¿En las mujeres es lo mismo o nunca se habla de esos temas? Pues eso es un poquito difícil, pero tiene que ser un flujo libre sin presión. O sea, todas las partes todos los órganos, el cuerpo se manejan bajas presiones. Entonces la orina es muy importante tener bajas presiones. Entonces cuando se orina aumenta la presión vesical. ¿Por qué? Porque se está contrayendo para expulsar la orina. Entonces si hay algo de resistencia de salida, como puede ser la próstata o como una cirugía correctiva en las mujeres, eso empieza a hacer que la vejiga se empiece a hacer de esfuerzo. Okay. Entonces, y por ejemplo en los hombres no se recomienda lo de estar cortando el chorro, porque eso puede generar lo que se llama un reflujo intraprostático y producir inflamaciones de la próstata. Entonces, eso de cortar el chorro en hombres no es tan así benéfico como pudiese generarse. En realidad, los ejercicios de Kegel no consisten nada más en cortar el chorro. Necesita ejercitarse cierto tipo de músculos angulares que son como un círculo y tiene que ser alguien que realmente lo sepa recomendar. ¿Y eso hay lugares específicos? Se habla mucho de esos ejercicios y se lo recomiendan los médicos, pero sé que no es tan sencillo. No es tan sencillo y la mayoría pues, lo sabemos, haz Kegel, sí, apriétale, pero no lo sabemos. ¿Cómo? No. Yo los envío con una rehabilitadora que está muy entrenada en el tema y le interesa mucho el tema. Y ahora está muy llena de trabajo, entonces ella sabe bien cómo hacer un reentrenamiento, un biofeedback o una terapia de rehabilitación de piso pélvico. Y que generalmente las embarazadas deberían de hacer siempre. Hacerlo. Y otra cosa es, por ejemplo, la silla lo que hace es contraer, o sea, en realidad lo que necesitas es contraer el piso pélvico, no nada más es el esfínter uretral, o sea, es toda una serie de músculos muy complejos. Hay uno incluso que hace un 8 y que otro que es son una serie de músculos, por eso nadie repara el piso pélvico, es una cosa muy compleja. Ajá, es el puro mito lo que dicen. Algo importante, estábamos hablando del tratamiento, ¿cuándo es cuando se llega al punto de la cirugía? Cuando ya... Todo depende de la paciente, ¿eh? O sea, no hay un momento en que tú le puedas decir a una paciente ya te tienes que operar, porque la paciente es la que le incomoda, o sea, pero ella es la que decide, pero no le vas a ofrecer algo que no le va a servir a ciertos grados de incontinencia. Una paciente con una incontinencia muy fuerte no le vas a decir, bueno, pues te voy a hacer un láser, porque no le va a servir para nada. Más bien le dices al paciente que por su grado de incontinencia es candidata a tal procedimiento o a tal cosa o a tal. No, entonces depende, también la gente. Depende, porque hay gente, como decíamos hace rato, que considera que es normal. O sea, ya señoras que consideran que es normal que perder orina. Pero no es normal. Pero también no todos los casos son iguales. Hay casos complejos, o sea, también hay casos neurológicos con vejigas neurogénicas, que bueno, es todo otro tema en la infancia, pero por la diabetes o por condiciones neurológicas como infartos, embolias, etcétera, hacen cambios en la transmisión nerviosa de la vejiga y ya es diferente los manejos, ya no entra en el paciente índice, me voy y me hago la reparación, por eso hay fracasos en ese sentido. ¿Lo psicológico qué tanto afecta? Afecta en la vejiga hiperactiva. Ay, sí, en esa área sí. Sí hay, porque mucha gente cuando se pone nerviosa, y es común, te pones nervioso, muy tenso, y vas al baño. Ajá. Es una respuesta normal y que tiene que ver con la secreción de ciertos neurotransmisores.
Pero hay gente que, por ejemplo, cuando se estresa, pues no sé, hace ciertas características. Y hay gente que le dan ganas de orinar y está orine y orine y orine. Entonces la vejiga hiperactiva tiene mucha asociación con la personalidad aprensiva y con el estrés. Entonces, realmente a veces se puede decir que es como llevar un tratamiento multidisciplinario, que llaman ustedes como médicos. Hasta consumo de líquidos y todo eso. Por eso se le dice síndrome de vejiga hiperactiva, o sea, no es un cuando en la medicina aparece la palabra síndrome, es que no hay una causa genérica o no hay una explicación exacta. Entonces, el decir síndrome de vejiga hiperactiva, una vejiga hiperactiva te la puede causar una infección. Esa frecuencia, ese mal de orín famoso, eso es hiperactividad vesical. Tomar café, en la mañana mucho café, la cafeína produce hiperactividad vesical. Entonces, por eso, y aparte diurética, puede ser eso. Entonces, todo ese... Y yo tomando el café, yo me quedé así a la mitad acá. Está el baño. Lo bueno es que está al lado del baño. Entonces, realmente sí puede ser que también con nuestros hábitos también incrementemos un poquito esto. Sobre todo el de orinar en la noche. ¿Por qué la gente se levanta y dice, es que yo siempre me levanto en la noche? Es que, hay patrones miccionales como los que decíamos. Hay gente que se va a levantar a la 1 de la mañana o a las 3, siempre. Y va a ser muy difícil que se pueda quitar eso. Pero ya es un patrón, entonces ya tiene su cambio en el perfil del sueño y se despierta y vuelve a dormirse. El problema es que cuando es solo una vez empiezan a aumentar los casos, las veces que se levantan. Y hay gente que se levanta 10 veces en la noche. Entonces, pues cambia tu calidad de vida. Claro, no duermes. Entonces, y hay gente que con levantarse 3 veces ya está muy incómoda. No le puedes decir, pues aguante, son 3 veces. Pero hay veces, y la mayor parte de las veces, no obedece completamente a la vejiga o a una situación otra situación. Después de cierta edad, empezamos a producir mayor cantidad de orina en las noches. También nuestro sueño se hace más superficial, nos despertamos más fácil conforme vamos envejeciendo. O sea, ya no dormimos tan profundamente, ¿no? Que si combinas el que produces más orina, no duermes tan bien, y aparte un poquito de vejiga o próstata, etcétera, pues son levantadas en la noche. Entonces quiero entender, si envejece, entonces todos vamos a tener incontinencia urinaria de cierto grado o no? No, o sea, todos podemos llegar a desarrollar síntomas urinarios en algún momento, pero no es así mandatorio, no es como una regla. Hace rato vi un paciente que tenía una próstata que estaba así y orinaba como si nada. Entonces, de 80 y tantos años. Y hay pacientes que con una próstata de no tan grande, pues les está generando un problema a los 50 años. Y estos otros pacientes a los 80 y tantos, pues no tienen ningún problema. Entonces no hay una manera exacta de poder decir, a tal momento vas a tener un problema urinario. Hasta genéticamente puede tener que ver, raza, todo ese tipo de cosas, la anatomía. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el trauma obstétrico, mucha de la incontinencia urinaria de esfuerzo. Entonces aquí lo importante es que la gente que nos está viendo pues acuda con el especialista y no recomendaciones, no hay cosas mágicas que vayan a curar eso. Sí, y no todas vejiga caída, ¿no? O sea, sí. O muchas veces creen que es incontinencia la frecuencia urinaria. Pero como son términos que bueno, llegan aquí y pues les explicas nada más, o sea, no nada más es tratar de que ellas mismas entiendan, si estamos hablando de mujeres, qué tipo de incontinencia tiene, a qué está relacionado, y ya a veces con el solo hecho de eso ya empiezan a saber qué diferencia y cómo mejorar. Y mejorar la calidad de vida. Exacto. Porque hay gente que no puede salir, no puede ir a un lugar porque no puede hacer o usa pañales, no puede hacer ejercicio, no puede ir a eventos, te afecta en tu vida diaria. Claro. ¿No? Sí. Entonces aquí lo importante para la gente que nos ve es acudir con el especialista y va a haber un tratamiento adecuado para cada quien. Todos no es una regla general. No es una regla general y todos van a tener mejoría cuando hay muchos tratamientos para una sola cosa, quiere decir que no hay tanta mejoría con otros. Para la vejiga hiperactiva hay ciertos tipos de medicamentos y no todos van a funcionar igual. ¿Y qué tan avanzado eso de unos tiempos para acá? No, se ha avanzado en el sentido, hay más medicamentos, hay unos medicamentos nuevos. El Botox, la terapia neurotibial pero en sí no hay tanto nuevo, pues no podría mencionar así alguna. Pero sí hay una gama. Sí hay una gama.
Así que aquí lo importante es que acuda con el especialista. Afortunadamente tenemos muy buenos especialistas aquí, doctor. También hay que decirlo. No, Mexicali está... Es una plaza que tiene muy buenos especialistas. Hace poquito vinieron unos amigos a hacer unas cirugías que estamos haciendo, que pronto les vamos a platicar de esas cirugías. De Guanajuato, y él dijo, si trae un problema en la espalda, si yo me opero, me vengo a Mexicali. Hay muy buena medicina en Mexicali, hay muy buenos médicos, están preparados, y a pesar de que no tenemos los hospitales así de 20 pisos, ¿no? pisos y muy elegantes y todo eso, hay buena calidad de medicina. Totalmente, así que ya sabe, si tiene incontinencia urinaria, pues ya sabe, póngase en manos de profesionales como el doctor Marles Molina. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Gracias a todos. ¿Tiene incontinencia usted? Espero que no. Gracias. Ups. Ahí está.